Hola, hola, bienvenidos a Biglev. Estuve ayer escribiendo y aquí escribí varias páginas que quiero leerles a ustedes y lo hice con la pluma rápida porque quería, me salían y ustedes me pueden completar la lista porque voy a hacer un listado de lo que es la gran tribulación. Y entonces ustedes me pueden ayudar porque esto es un listado casi infinito de la iniquidad humana. La gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Podemos leer en Isaías capítulo 5, versículo 20 en el Antiguo Testamento. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen a las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es la lectura del Antiguo Testamento. La del Nuevo Testamento la he leído en otros momentos, Timoteo 2, o sea, la segunda carta a Timoteo de Pablo, en el capítulo 3, versículos 1 al 17. Dice así, escribe Pablo a Timoteo, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, narcisos, selfies, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Siempre aprendiendo. Veamos cómo todos están aprendiendo, pero en la periferia, a través de la nueva era, el New Age, a través del budismo, del hinduismo, de lo oriental o de lo esotérico, están a través de esa espiritualidad escindida de la religión, burlándose de las religiones, porque dentro de toda la categoría de las religiones hay una que es la verdadera, que es la religión. Por lo tanto, se burlan de ellos, separan la religión de la espiritualidad y están siempre aprendiendo. Todo el mundo está aprendiendo, llenándose de información, pero nunca pudiendo llegar al pleno conocimiento de la verdad. Pero nunca pudiendo llegar al pleno conocimiento de la verdad. Termina la cita bíblica. Y voy a leer lo que estaba leyendo, o sea, lo que estaba escribiendo, perdón. ¿Dónde está, por dónde comienza la gran tribulación? Que dijo Jesús, será una tribulación como no la ha habido, ni la habrá en la historia de la humanidad. Y si uno va al pasado, tenemos la invasión de los asirios, que eran tremendamente crueles y sanguinarios, y vinieron grandes hombres como la guerra entre Tebas, Epaminondas, las guerras médicas, las guerras púnicas, Aníbal, Alejandro Magno, eh, después Julio César, y seguimos, y ahí viene ya la plenitud de los tiempos, porque la plenitud de los tiempos no es la plenitud de la tecnología, como es ahora, sino que era la plenitud del hombre. Algo pasaba ahí. ¿Por qué vino la encarnación de Dios en ese momento, en esa muchacha de Nazaret llamada María? ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué sucedió eso? Porque había una élite dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo hebreo, había una élite, y esa élite espiritual y religiosa era estaba María en la cúspide de la élite, pero estaba su prima Isabel,
los padres de su prima Isabel, los padres de María, Ana y Joaquín. Estaba el sacerdote Simeón, que estaba esperando, que le habían prometido que iba a ver al Mesías. Estaba la profetisa, esa tal y la otra, etc. Entonces había un, un grupo que fue donde se origina la nueva religión, se origina en Pentecostés, pero ya lo he dicho. Entonces, ¿por dónde empieza? Después continúa la historia, la historia. En la historia había muchas guerras. Yo me he dedicado a estudiar muchísimo la guerra porque de niño me gustaban las guerras y me gustaba leer eso de las estrategias, las tácticas y todo eso. Y hay guerras impresionantes como la guerra de los 80 años, donde España peleó contra Flandes y nunca Flandes, que es lo que es actualmente en los Países Bajos y parte de Bélgica. Todo eso fue una guerra de 80 años, tremenda. Después vino la guerra de los 30 años, en tremenda guerra, que terminó con la paz de Westfalia. Y después, en paralelo, había masacres, había muchísima eh, persecución de los católicos en la isla de Gran Bretaña, en Inglaterra. Se mató muchísimos católicos y comenzó el proceso del protestantismo, que se llevó muy bien, se llevó muy bien con con la, con dos fuerzas que llegaron ahí a Londres, que era el sionismo y, la masonería que surgió en en Inglaterra. Entonces ahí tenemos ya un panorama especial, raro, y después viene la Guerra de los 7 Años, donde el, eh, Federico Guillermo el Grande, Federico el Grande se dedica a pelear contra Rusia, contra Austria, contra Francia, y logra sobrevivir a esa tremenda guerra, un estado tan pequeño como Prusia, anunciando lo que iba a ser después la unificación alemana en 100 años después. Esto fue en 1753, duró 7 años, y después, 100 años después, se produce la unificación alemana por la misma Prusia, y ahí viene una guerra mundial y otra guerra mundial. Y en paralelo, en esa guerra de los 7 años, Inglaterra vence a Francia, toma todo lo que era las tierras de Norteamérica y en la India y en la zona del Índico, etc. Entonces se produce una especie, la Primera Guerra Mundial en pequeño fue esa guerra. Después vienen las guerras napoleónicas. Después de la Revolución Francesa vienen las guerras napoleónicas, que son guerras verdaderamente mundiales. Es como la Segunda Guerra Mundial, las guerras napoleónicas, incluyendo todas las guerras espantosas de las independencias de Hispanoamérica. Y después viene el siglo XIX, poderoso, fuerte, con una expansión tremenda de Europa, dominando todo el mundo, la guerra del opio en China, etc. Eh, eh, la unificación alemana, la unificación italiana, que se dieron en paralelo con situaciones muy parecidas. Y después viene la Gran Guerra del 14, que sería la Tercera Guerra Mundial. La que llaman Primera Guerra Mundial sería la Gran Guerra del 14. Y en el año 1917, en paralelo a la Revolución Rusa, aparece Nuestra Señora, la Virgen María, en Fátima, para hablarle a los pastorcitos y decirle que esa guerra va a terminar luego, pero que después va a venir otra guerra peor, si es que los seres humanos no se convierten y no corrigen sus pecados. Y eso fue lo que sucedió. Vino una guerra peor que la primera, que yo le llamo la Tercera Guerra Mundial, la Cuarta Guerra Mundial, la Cuarta Guerra Mundial, con todos los horrores del nacionalsocialismo, campos de exterminio, campos de concentración, persecución a pueblos como los gitanos, los judíos, etc. Y la invasión a la Unión Soviética espantosa, y al otro lado un totalitarismo peor que el de los nazis, el totalitarismo comunista, bolchevique de Stalin, peor. Y después viene las pruebas nucleares por miles de ensayos nucleares, el equilibrio de fuerzas entre la Unión Soviética
y Estados Unidos y la OTAN de aquellos tiempos, y surge en la década del 20 la píldora anticonceptiva, se multiplican los abortos, comienza el movimiento hippie con paz y amor. ¿Y qué pasa con eso? ¿Es un movimiento bueno? No, no lo es. No lo es. Es parte de esta gran tribulación que va en increciendo y llegamos al siglo XXI con todo esto. Más anticonceptivos, menos natalidad, más abortos, la moda de ser víctimas, de la moda de buscar y encontrar víctimas, como los pueblos originarios, como las minorías sexuales, etc. Y poner a las víctimas como ídolos. El odio al padre, manifestado en que está esto en un video aquí, en un directo que tengo en mi canal, vayan a en vivo en mi canal, está ahí como en la último en vivo que hice, que explica eh, el señor Hernández, Andrés Hernández se llama él, explica cómo funcionan los tribunales de familia para destruir a los padres, para destruir al hombre. El odio al hombre y el odio al hombre blanco sobre todo, porque el hombre blanco fue el creador de toda la civilización. La equidad de género, la ideología de género, los tribunales de familia tomados por el demonio, los tribunales en general dictando injusticias, la tolerancia del mal. Toleremos todo, seamos tolerantes, toleremos el mal y el error, pero seamos intolerantes hacia la verdadera religión. Eso es masonería. La burla permanente contra la verdadera religión en el cine. Casi todas las obras de Netflix tienen eso. La burla, la distorsión de la realidad católica. La burla permanente contra la verdadera religión en el cine, en el teatro, en la literatura, en las artes plásticas, en la televisión. La justicia reproductiva o derechos reproductivos, que son derechos contra la maternidad y contra la paternidad. Se le llama derechos reproductivos, pero son derechos no reproductivos. Los derechos reproductivos son, en el fondo, derechos no reproductivos, son eufemismos. Las políticas para ser infértiles por el cambio climático y para evitar el ecocidio, o sea, la destrucción del medio ambiente, esterilizar de cualquier forma a los blancos, que son blancos privilegiados, herederos de la antigua cristiandad, y promover la inmigración masiva de personas morenas y de lugares incivilizados. Defender a los inmigrantes a todo trance y reprimir policialmente a los que se rebelan, los blancos heteronormativos, populares de las clases bajas de Inglaterra. Recuerden cómo eran perseguidos por la misma policía. La policía perseguía a los ingleses que estaban protestando por la inmensa inmigración que sufre su país. La promoción de la interseccionalidad en todos los sitios y avanzar hacia la belleza, comillas, de la civilización trans. Ir poco a poco legalizando la sexualidad con los menores de edad y con niños. Arrebatar los hijos a sus padres. El Estado le quita los hijos a sus padres y hay un negociado ahí para enfermarlos y destruirlos, para meterle hormonas con todo esto del cambio de sexo a partir de los 3 años. Dar poder a las madres para apartar a los padres de sus hijos en los tribunales de familia. Prohibir el uso de símbolos cristianos en pos de un Estado laico absoluto. Que tengamos que comer carne sintética o insectos como proyecto para no afectar el cambio climático. Que se aspire a un hombre Dios o a una mujer diosa con implantes y dispositivos electrónicos de alta tecnología y de nanotecnología, terminando a ser el hombre como una especie de hombre robot, buscando una inmortalidad y un poder absoluto. Ahí está el Hakari, yo no lo he leído. Que se practique la blasfemia,
¿Cuándo no se ha hecho más blasfemia que en estos tiempos? La blasfemia y el sacrificio y el sacrilegio en los grandes eventos públicos internacionales. Recuerden los Juegos Olímpicos, cómo se hizo una blasfemia y un sacrilegio en esa inauguración de los Juegos Olímpicos. Y que nadie de la jerarquía de la iglesia se horrorice, ni los fieles salgan a manifestarse, como lo hacen los islámicos cuando se insulta a Mahoma, salen ellos en masa a protestar por esa profanación. Millones de seres humanos que no desean ser libres, que no sacan la viga de sus ojos, acomodados a sus prejuicios, están ahí, no quieren aprender. El pecado más grave es la ignorancia culpable. No quieren aprender, están metidos en el YouTube, pero en el YouTube de mierda, en el YouTube que entrega porquería. Pero en estos canales, poca gente. Millones que no tienen reparos en mentir en asuntos graves, en levantar falsos testimonios ante la justicia, en mentir en cosas muy graves. La irreverencia de los fieles en el momento de la comunión. Y los sacerdotes cómplices, promoviendo la comunión en la mano y no dejando tiempo después de la comunión para que haya oración, sino que interrumpiendo la oración con avisos parroquiales que podrían ir al comienzo. No poder orar en los templos por el ruido y la música. El horror de los sacristanes perversos y sórdidos. He conocido varios sacristanes de esa naturaleza por ser asiduo a los templos. El ocultamiento de la jerarquía de los delitos sexuales contra menores perpetrados por sacerdotes. El silencio de la jerarquía por el extravío hacia el marxismo de muchos sacerdotes. Muchos sacerdotes. El lenguaje ambiguo, hinchado, remolón, flojo, buenista y blanducho de casi todos los clérigos católicos. La falta de fe, de esperanza y caridad. La falta de fe, esperanza y caridad. El miedo, o mejor dicho, la fobia a hacer proselitismo. Recuerdo cuando fue el Papa a Marruecos y felicitó a unas monjas que eran como las monjas hacían caridad, y las jovencitas marroquíes que eran islámicas querían hacerse monjitas, y las monjitas le decían: no, nosotros no estamos haciendo, no queremos que tú seas católica, queremos que tú sigas siendo musulmana, nosotros estamos haciendo la caridad. O sea, esas monjas se habían convertido en una ONG y el Papa Francisco felicitándolas. O sea, la fobia a hacer proselitismo, la preocupación por la salud física y el desprecio por la salud del alma. ¿Cuántos están mirando en este momento en YouTube? Miran cómo mejorar los pectorales, los glúteos, los muslos, cómo curar, cómo mejorar la salud. Mil cuestiones. Hay mil videos de salud, de alimentación y todo eso, para ser longevos, para durar más en la vida, para tener confort con un cuerpo sano. Y hay un desprecio por la salud del alma. ¿Cuánto tiempo y plata destinamos a la salud del alma? ¿Cuánto tiempo y plata destinamos a la salud del cuerpo? Es una diferencia notable. Eso es una gran tribulación. El miedo a la muerte con una total despreocupación por el juicio divino. La certeza, la seguridad que tienen, yo no, que tienen las personas normales de que van a ir al cielo y que van a ser perdonados todos sus pecados, estando muchas veces objetivamente en pecado mortal, están objetivamente en pecado mortal y no todo va a ser perdonado. Hay un buenismo. Y esto ha sido incentivado también por el Papa Francisco, el año de la misericordia, y que la misericordia y la misericordia. Sí, sabemos que Dios es misericordioso, pero también es infinitamente justo. Entonces, la des- hay una muerte, un odio, no un odio, perdón, un temor a la muerte
pero no hay un temor al juicio que viene después de la muerte. Lo que se llamaba antiguamente los... ay, se me olvida el nombre. Se me olvida el nombre. La general presunción de que se obtendrá la salvación y el perdón porque sí. El derecho al cielo porque sí. Los sacerdotes que canonizan a todos los difuntos en sus sermones funerarios. Cada sacerdote en un sermón funerario, el difunto era un santo. El miedo a juzgar con justicia. El miedo a decir la verdad. El no tener conciencia de los innumerables pecados de omisión. Esto es muy importante. Nosotros no tomamos conciencia de la inmensidad de nuestra culpa por los pecados de omisión. La omisión de no ayudar a esa persona, de no decirle la verdad a esa persona, a esa otra persona, de no dar ese consejo que tenías que dar, de mil cosas que uno tiene que hacer, de no estudiar lo suficiente, el buscar la verdad, etcétera, de no orar lo suficiente. Hay que orar, a practicar la caridad y practicar la oración, esas dos. Porque esta gran tribulación tiene dos fuentes. El sol que se apaga, Jesús dice, el sol se apagará. ¿Quién es el sol? El sol es la iglesia, es la esposa de Cristo. El sol es la iglesia católica que sufre un eclipse, está oscurecida. Y si se oscurece la iglesia, con mayor razón el mundo. Es el mundo y la iglesia. Los pecados de omisión, ojo con los pecados de omisión. La falta de caridad ante el dolor y el sufrimiento de los otros. La falta de caridad ante el dolor y el sufrimiento de los otros. Los millones de seres humanos engañados por los falsos profetas. ¿Cuántos falsos profetas están dando vuelta por ahí? Y por los herejes, las iglesias protestantes, 30.000 sectas protestantes. El culto al evangelio de la prosperidad. Dentro de las iglesias protestantes, no todas, pero en algunas, está ese culto al evangelio de la prosperidad. Dios te va a dar plata. Todo gira en torno a la prosperidad, la plata, solamente la plata. El culto al yo soy, que lo inauguró la Connie Méndez, que era una mujer venezolana, que lo tomó de Godfrey Bayard, que era un norteamericano. Pero el norteamericano era más elevado en su visión. Pero aquí la Connie Méndez habló del yo soy, como divinidad, la divinidad del yo y de sus deseos. Yo, dice, yo soy, en mayúscula, está aquí, y lo que yo decreto, tengo autoridad, mis deseos los decreto y se van a cumplir en la realidad. Ese es el yo soy de la Connie Méndez, la metafísica en cuatro, que muchas mujeres, casi los hombres nada, pero muchísimas mujeres quedaron toda su vida agarradas de esa falsedad, de la llamada metafísica, comillas, no es metafísica. Entonces, el culto al yo soy como divinidad del yo y de sus deseos, casi siempre son deseos de dinero. Los que buscan refugios físicos para aislarse, los que buscan refugio, los que están construyendo búnkeres, que creen que van a sobrevivir, o si sobreviven, ¿qué va a pasar? Los que buscan aislarse y de los que necesitan ayuda. El romper los vínculos y las ligazones familiares para llevar una vida individual, entregada a la satisfacción de los sueños hedonísticos, de los sueños de placer. Voy a viajar, voy a ganar dinero. Bueno, mi hermano es pobre, no me importa, me aparto de él. Mi familia era pobre, me olvido de ella. Yo ahora tengo dinero, ahora voy a viajar, ahora voy a comprarme un auto estupendo. Me olvido de mi familia porque yo no quiero nada con la pobreza. Estoy dando un ejemplo. Entonces, el destruir, el alejarse dentro de las familias para llevar una vida individual entregada a la satisfacción de los sueños hedonísticos. Los óvulos congelados para mujeres que atrasan su maternidad en contra de la naturaleza.
y van a tener hijos a los 41 años, a los 40 y tantos años, cuando ya el cuerpo no está diseñado internamente para tener hijos, tienen que hormonarse y todo para poder poner ese útero, o sea, ese óvulo en el útero, y después tampoco tienen la vigor físico ni la agilidad física para criar a la guagua, para criar al bebé. Pero toda ese vigor y esa actividad la derrocharon durante 20 años, digo yo, de los 20 a los 40, en éxito profesional. Ahí está la ideología de género, de la igualdad de las mujeres en igualdad. ¿Para qué? Esa es una cosa. ¿Para qué está eso en toda la televisión? A cada rato en la televisión, de que las mujeres van a ser iguales que el hombre. ¿Para qué? Para que la mujer no se embarace, para que no sea madre, porque está ahí dedicada a ser gerenta. Claro, ahí hay una mujer gerenta, pero no. Pasó la vieja, a los 40 años con su óvulo congelado. Las mujeres y los hombres que prefieren tener mascotas a hijos. Eso es pan de cada día. Escuchar a los políticos diciendo con hipocresía sus fechorías y no poner el grito en el cielo. El yugo de las interpretaciones protestantes de la Biblia y sus 30.000 sectas de diferentes opiniones. Permitir que el Islam con sus secuaces ingresen pacíficamente en la sagrada Europa. Ya es too late, demasiado tarde. Ya entraron, ya no se pueden sacar de ahí. Entró el Islam a Europa y ya Europa va a ser islámica. No hay por dónde solucionar aquello. Es muy tarde ya para tomar medidas. Habría una guerra civil muy cruenta, muy dura, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, etc. El no comer carne por los gases, por los pedos de los vacunos que expelen a la atmósfera y pueden dañar el ecosistema. Ver a muchos preocupados de no cometer pecados climáticos, como la moda, y todos estos pecados modernos, de no ser inclusivo, que no ser tolerante, no ser, y, qué sé yo, tantas cosas. Y entre ellos está no cometer pecados climáticos. Pasar delante de un pobre y no dar limosna. Pasar en la carretera y no ayudar a los que esperan. No visitar a los presos, no visitar a los enfermos, contentarse con pertenecer a un grupo religioso y dar el diezmo mientras los hijos con las mesadas acuden a la droga, incluso a los abortos. Yo he conocido casos de padres del Opus Dei con mucha plata y le dan plata a los hijos y los hijos van a un aborto. Y este padre del Opus Dei va a la misa, da su diezmo y todo, pero no está vinculado realmente a su familia y estos hijos hacen lo que quieren con esa plata. Es decir, ellos están contentos con... En política eran así. ¿Qué hacen los católicos liberales que son como calvinistas? Porque la bendición de Dios está en que tener mucha plata. Son igual que los calvinistas. Estos católicos liberales que van por la plata, no les importa que haya un gobierno de izquierda que está liquidando muchas cosas porque ellos están ganando plata, entonces permiten que la izquierda avance como una hidra con muchos tentáculos o sea, subterráneamente y superficialmente por todos lados, en el ámbito de la cultura y todo eso. No les importa porque ellos están haciendo negocios. Ellos solamente tienen el culto a los negocios y a la familia, pero dentro de la familia, con la mesada, los hijos pueden hacer cosas que ellos no saben. Presenciar calumnias sin salir en defensa de los hermanos calumniados. Pasar delante de alguien que está siendo agredido y ponerse a grabar con el celular sin intentar detener la agresión. ¿Qué es lo que hacen? Graban con el celular. No hay ningún valiente que vaya a enfrentarse. Yo lo he hecho. Me he enfrentado a delincuentes que estaban robando un celular a una mujer. Me fui y me enfrenté. Yo no pensé en ese momento sacar mi celular y grabarlo. Ridículo. Yo lo que fue,
fui a pegarles. Nadie los enfrenta, solamente están con el celular. Entonces, comer solo vegetales, atribuyendo a los animales conciencia superior. El tema del sufrimiento animal y cómo el hombre moderno se proyecta en el animal como que el animal tuviera una conciencia superior. El animalismo es una enfermedad del buenismo actual, que es uno de estos pecados modernos que no tienen que ver con los pecados antiguos. El decálogo de Moisés y lo que decía nuestro Señor Jesucristo no tiene nada que ver con el animalismo, ni con el ecologismo, ni con el veganismo, ni con ninguna de esas cosas. Comer insectos para salvar el planeta, creerse miembro del pueblo elegido de Dios y masacrar inocentes por miles. Es lo que está sucediendo. Lo que está haciendo Israel es una masacre indiscriminada de civiles. No dar tiempo a tus seres queridos cercanos para escucharlos y guiarlos. Tener conocimientos espirituales e intelectuales y no querer transmitirlos, guardárselos. La indiferencia y apatía frente al adoctrinamiento de los niños, donde se busca sexualizarlos y que en definitiva se les prepara para que tengan sexo con adultos. El tráfico de niños como mercancía para producir esa diabólica droga que es su sangre colmada de adrenalina, producto de torturas. Toman a los niños, los torturan y al torturarlos les extraen la sangre. Y eso es una droga que no puedo mencionar aquí. Es una droga que es muy cara, obviamente que es cara. Se inyectan esa sangre de niños que están sometidos a terror, al horror, a la tortura. El tráfico de niños como mercancía para producir esa droga y también para tráfico de órganos. La vigilancia total del sistema de crédito social en los países totalitarios. La vigilancia con miles de cámaras, la vigilancia cibernética de los chinos, sobre todo. Crédito social que se está expandiendo y es un modelo que va a llegar a Occidente, porque Occidente también va a ser derrotado militarmente y está siendo derrotado. Ya la famosa libertad va a ser extinguida. Los países totalitarios en el crédito social prohíben la caridad con el prójimo. Si tú haces una caridad con tu prójimo, te baja el puntaje y tienes menos acceso al crédito, menos acceso a una serie de beneficios estatales. La inducción al cambio de sexo en Chile está en todo el mundo, pero en mi país es tremendo. La inducción al cambio de sexo está viento en popa. Y la homosexualidad a través de organismos estatales, los cómics, etc. El tráfico de mujeres para convertirlas en esclavas sexuales y proveedoras de órganos también. La realidad de un calvinismo funcional en todo Occidente. Todo Occidente ganó el calvinismo. Esa es la religión que predomina en Occidente. Si tú tienes riqueza, estás bendito. La jerarquía de la esposa de Cristo, de la iglesia, dedicada simplemente a administrar y nunca, nunca, nunca a dar testimonio de Cristo. De la jerarquía de la iglesia. Incluso llegar a tener un papa como el Papa Francisco, que al parecer no es católico. Eso es una gran tribulación, la tribulación de la confusión. Los que comulgan compulsivamente, sin confesión, está lleno de superficiales que van a la misa y comulgan compulsivamente. No se confiesan, no saben lo que están haciendo, porque no ha habido tampoco educación. Ir a la confesión sin examen de conciencia. Los agravios y profanaciones contra el santísimo cuerpo y sangre de Jesús. Los agravios y profanaciones contra el santísimo cuerpo y sangre de Jesús sacramentado. El dolor de los que queremos serle fieles. El dolor que padecemos nosotros. El dolor por los que no creen, por los que no esperan y no aman al Señor. Y el dolor por las millones de almas
que van rumbo a la condenación eterna. Me acordé ahora leyendo eso que escribí una oración para como desagravio. Voy a ir a buscarla. No tenía preparado eso, pero se me ocurre leérselas, pues ya que estoy leyendo, terminó eso, pero oración de desagravio y reparación por los sacrilegios. En todo el mundo hay gente que con esto de la comunión en la mano se la guardan en un bolsillo y la llevan a rituales satánicos, porque el satanismo está desatado. Mira, como que rima, el satanismo está desatado. Incluso hay una devoción a una virgen de satanudos que es como satánico. Esta es la oración de desagravio y reparación. Padre eterno, en el nombre de Jesús te pido me permitas comulgar espiritualmente todas las hostias consagradas que han sido robadas el día de hoy, para ser profanadas. Que antes que estas hostias sean tocadas, pueda yo comulgar la esencia que hay ahí, tu cuerpo sacratísimo y tu sangre bendita, pidiéndote que vengas al refugio de mi corazón. Señor, esta morada es indigna, pero se vuelve digna si tú la visitas. Y entonces, cuando estas hostias sean profanadas, tú ya no estás ahí, tú ya no estés ahí, pues estarás en el refugio de mi corazón. Amén. Ayer me dediqué a leer y a redactar distintas oraciones que son para otro momento, porque el tema de la gran tribulación, estamos en un momento de la humanidad totalmente incierto, pero podemos ver para dónde van los tiros. He estado escuchando a los analistas serios en YouTube, y hay distintos frentes en este momento. Incluso hay lugares como Uzbekistán que puede transformarse en un problema. ¿Por qué? Dice, ¿pero qué tiene que ver Uzbekistán si estamos hablando de Israel y de Ucrania? Pero lo que pasa es que el 80% de la energía eléctrica de Francia viene de la energía atómica. Y los franceses han hecho, sobre todo Macron, ha hecho muy mal, ha movido mal sus piezas desde hace mucho tiempo, porque Francia, a pesar de que es una nación católica, ha sido siempre muy traidora en el ámbito estatal de sus raíces católicas. Entonces ellos fueron muy malos colonizadores, a diferencia de España, que fue muy buena colonizadora. Entonces España fue brillante, ya lo he dicho muchas veces, una cosa espléndida. En toda la historia de la humanidad no hay algo semejante. No existe nada en la historia de la humanidad semejante a lo que es España. En este caso, Francia, en el África, hizo una colonia, como todos los demás, como los belgas, como los alemanes, que fueron genocidas antes de la Primera Guerra Mundial, ahí en Namibia, en el Congo belga, el rey Leopoldo hizo cosas terribles, peor que los nazis, y una cosa espantosa. Los ingleses igual son muy solapados, muy hipócritas, se hacen los gentlemen, pero son terribles. Ellos inventaron los campos de concentración en la guerra de los Boers en Sudáfrica. Entonces, Francia tenía Mali y Níger, donde hay uranio, pero los perdieron. Ahora, Mali y Níger pertenecen al ámbito de Rusia, al ámbito de China, al ámbito de Irán, o sea, a esos cuatro, que son Rusia, China, Corea del Norte e Irán, esos cuatro poderosos, que pueden sumarse otros más. Bueno, está también Cuba ahí, Cuba no sirve para nada, eso es un lugar muerto del planeta, eso murió, Cuba murió para siempre. No, espero que no sea para siempre, pero de aquí a que llegue Jesucristo, esos tipos no van a poder rebelarse nunca contra esa tiranía espantosa, a pesar de que están pasando hambre. Contra más hambre pasan, peor, porque están todos los días preocupados de comer en Cuba. Entonces, eh,
Macron fue a pedirle a este lugar, a Uzbekistán, de que les den, porque ellos tienen las reservas de uranio más grandes del mundo, y están promoviendo a Occidente una revolución de colores. ¿Qué significa? La misma revolución que hubo en Ucrania, es decir, una revolución para que cambie el gobernante, sea depuesto y venga un gobernante occidental. Y lo mismo está pasando en Georgia. Y lo mismo está pasando ya pasó ya en Moldavia. Entonces Moldavia, que está al lado de Ucrania y está al lado de Transnistria, y Putin va a ganar, está ganando, ya ganó la guerra. Entonces en este momento simplemente Zelensky con su gente, porque él no está solo, tiene unos varios miles de huevones que son todos corruptos, porque ya antes de la guerra había un ranking de corrupción, y Ucrania era el país más corrupto de Europa, por lejos. Y Zelensky con su gente, el 80% de la plata que le han mandado a Estados Unidos, que son 50.000 millones de dólares, ese 80% ha ido a armas, ha ido a búnkeres, a trincheras, a logística, etcétera, a armamento, ya la guerra. Pero hay un 20% que ha quedado en sus bolsillos. Por lo tanto, Zelensky teme por su vida, está como el Führer en el búnker cuando iban a tomar Berlín. Él lo que necesita es salvar su pellejo, está deprimido, demacrado, alterado, porque sabe que está perdiendo, ya no hay tropa, la tropa están tratando de reclutar gente por sorpresa, saliendo de un cine, en un restaurante, en distintas partes, están tratando de reclutar a la fuerza, la gente no quiere ir, les dan un fusil de asalto, lo tiran al frente, y cuando tienen la oportunidad pueden desertar. Y así han incrementado un montón ¿cómo se llaman estos? Mercenarios. Hay mercenarios de distintos países. ¿Quién financia los mercenarios? Me pregunto yo, ¿quién financia los mercenarios? Estados Unidos debe ser, el Partido Social, el Partido Demócrata Socialista Musulmán de Biden y de Kamala Harris. Ellos son los que están haciendo todo esto, porque ellos también extrañamente financiaron a Irán, o sea, le pasaron plata a Irán y le pasan plata a Israel. ¿Por qué financian a Israel y financian a Irán? ¿Por qué Biden dejó 1.000 millones en armamentos, 1.000 millones en armamentos a los afganos, a los talibanes? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Por qué ahora hay un huracán grado 5, pero parece que es grado 6, que va a entrar por Tampa? Y Tampa tiene un 68% de voto conservador, voto a Trump. ¿Por qué le pasan $750 a los que quedaron damnificados por el huracán Elena? Y sin embargo, le pasan $20.000 a los inmigrantes, y tienen más de 160 hoteles en el estado de Nueva York, 160 hoteles de buena calidad, de 3 estrellas para arriba, con inmigrantes. Entonces, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde apuntan todos estos tiros? ¿Está detrás George Soros? ¿Quién está detrás? No entendemos nada. Pero estamos hablando de Transnistria, que es una parte de gente que son de habla rusa y que quieren unirse a Rusia. Entonces, está Moldavia con una mujer que está mandando y que quiere unirse a Rumanía. Y al unirse a Rumanía, como era antiguamente, eso era parte de Rumanía en su momento, fue Stalin el que arrebató Moldavia a Rumanía. Entonces, unirse a Rumanía es unirse a la OTAN y unirse a la Comunidad Económica Europea. Es decir, el problema de Ucrania va a seguir más allá. Ucrania va a terminar siendo un país mediterráneo. Mediterráneo. Odessa va a pasar a ser manos de Rusia. Rusia va a tomar toda la costa del Mar Negro. Las condiciones las va a poner Putin. Putin va a pedir la cabeza de Zelensky antes de conversar. Como él está ganando, él va a poner las condiciones. Por lo tanto, va a ser una derrota espantosa de la OTAN, que ya está a puertas. Esto en un mes, 2 meses, esto es rápido. Y por otro lado está la derrota de Israel. ¿Por qué Israel está derrotado? Porque siempre se creía en esta cúpula de hierro, que la cúpula de hierro era antimisiles, pero siempre les iba bien porque los misiles que tiraban eran misiles normales.
eran misiles incluso medios artesanales, los de Hezbollah, los de Hamas, tiraban muchos misiles, ninguno entraba, entonces era como para reírse, jajaja, ja, ja, que no tiras todos estos misiles y no pasa nada. Pero el último ataque que hizo Irán es con misiles hipersónicos, es decir, 500, más de 500 millas en un cuarto de hora, y violan toda esa defensa, incluso llegaron a objetivos, al Arrow 1, a Arrow 2 y a una base donde estaban los F-35, que son aviones de primer nivel que tiene Israel, los F-35. Y llegaron a bombardear específicamente esa base aérea y donde está la cúpula de hierro. Dejaron ahí unos cráteres. Entonces, claro, ¿qué es lo que dice el periodismo occidental? Dice, fue una acción limitada, pero, sí, pero ya está reconocido de que en la precisión del ataque, sin muertes civiles, totalmente militar, donde tiene que haber habido muertos militares que no se dice quiénes son, porque eso sería antipropaganda empezar a decir que hubo muertos militares de Israel, pero esos misiles hipersónicos, no hay tecnología para pararlos. Y Irán tiene bombas atómicas. Puede tener 3, 4, 5, 6, 10, no sé, o una, lo que sea, pero tiene. Ya hay antecedentes de que tiene bombas atómicas, porque está asesorado por Rusia. Rusia es el que tiene la tecnología hipersónica. Hay técnicos rusos operando esta tecnología. Por lo tanto, es una guerra mundial. Estamos asistiendo a la quinta guerra mundial en el frente occidental. En el frente oriental está latiendo. Ahí está. Es decir, el mar de la China, el tema de Taiwán, eso está ahí, está esperando. Lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial. Primero se desató la guerra en Europa con los éxitos del ejército nazi, de la Wehrmacht, y después, en el año 41, Japón ataca a Estados Unidos. En este momento, Netanyahu está huyendo hacia afuera, como dicen, huyendo hacia adelante, perdón, huyendo hacia adelante, lo mismo que hizo el régimen nazi. El régimen nazi huyó hacia adelante porque estaban llenos de deuda. Habían generado una deuda tan inmensa con el Estado nacionalsocialista el año 39 estaba en una deuda espantosa, entonces tenían que ir a rapiñar, tenían que ir a saquear Europa, tenían que colonizar Europa, o sea, el Führer era de la idea de colonizar Europa. No Francia, porque él respetaba a Francia como un imperio, ni Inglaterra, él no quería pelear contra Inglaterra y Francia, su proyecto no era eso. Eso le salió de rebote por la invasión a Polonia, pero lo que él quería era llegar hacia lo más hacia el este, ir conquistando el este y poblándolo de alemanes y llegando hasta, ojalá, Vladivostok, llegando hasta el oriente. Pero cuando se desata en Europa, después se desató la guerra, que ya estaba desatada, pero se desató con fuerza ese 7 de diciembre de 1941 con el ataque a Pearl Harbor. Entonces, el Oriente está esperando, pero se puede desatar una guerra en el Oriente. Cuando vean que Estados Unidos no tiene suficientes municiones, que Estados Unidos está agotado, exangüe. Porque Netanyahu lo que quiere es, precisamente, él sabe que una guerra prolongada, una guerra de desgaste, que es lo que quieren los islámicos, el Hezbollah, lo que quieren los hutíes están preparados, llevan años peleando, llevan más de 20 y tantos años peleando los hutíes, y están ahí en ese paso, en ese estrecho que se entra al Mar Rojo y tiene un ancho de 30 kilómetros. En ese ancho de 30 kilómetros ellos pueden disparar y han disparado misiles y han hundido barcos considerables y han atacado portaaviones norteamericanos. Y después viene la respuesta norteamericana sobre los hutíes, pero los hutíes saben cómo manejar estas guerras asimétricas y se esconden en sus refugios. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto es como disparar con un bazooka a una mosca o con un cañón, disparar un cañonazo a una mosca. Entonces se gasta mucho dinero, porque por ejemplo por esos los hutíes
envían, por ejemplo, unos drones que cuestan $5.000 o $2.000, son baratísimos, y los barcos tienen que interceptar estos drones con, con unos misiles de $1.000.000 cada misil. Entonces, existe un deterioro, vas minando la capacidad de resistencia de Occidente con estos guerreros que son verdaderos talibanes. Los talibanes están ahí y pueden ir bueno, ellos son sunitas, pero los chiitas son tremendos. Entonces tú tienes una especie de triángulo donde está Irán, está Yemen y está el Líbano. Y en eso es un triángulo equilátero perfecto. Y en ese triángulo están los chiitas armados por Irán y detrás de ellos está Rusia. Entonces, aparte de los otros focos que les digo que pueden generarse en Uzbekistán, en Georgia, en Moldavia, etcétera. Y en el África hay guerra también, ahí está, hay guerra proxy en África. En América Latina también nosotros estamos con problemas. Perdón, en Hispanoamérica. Me equivoqué al decir América Latina. Mm. Es una palabra que entró en el siglo XIX y la tenemos metida. Tenemos que erradicar esa palabra. América Latina no. Hispanoamérica. Nosotros no hablamos latín, hablamos español, o los portugueses hablan portugués que es de Hispania, de la península ibérica, Hispania. Puede ser Iberoamérica o Hispanoamérica, pero no Latinoamérica, no es correcto. Entonces la situación es que Estados Unidos no va a ayudar a Netanyahu. Netanyahu está haciendo el loco, está haciendo una guerra con una provocación tremenda, o sea, atacando los barrios del sur de Beirut, que son barrios de chiitas, de gente tranquila, buena, son chiitas buenos, eso, son gente normal. Ha matado ya a 2.000 civiles, o sea, a lo bestia, masacrando. Y eso son provocaciones. Él quiere, lo ideal es que, claro, que fuera toda la flota norteamericana y al Golfo Pérsico y bombardear a Irán por todos lados, pero Estados Unidos no se va a prestar a eso porque está en campaña electoral y porque si sale Trump, Trump va a decir, no, se acabó esta cuestión, no va a haber más. Entonces, evidentemente, el miedo existe el temor, existe el peligro de una escalada hacia una conflagración nuclear. Yo me crié toda mi vida escuchando esa espada de Damocles sobre el mundo en los años 60, los 70, los 80. Esos 3 décadas fueron todo el rato, están ahí, hasta que llegó Reagan y Reagan le llamó la guerra de las galaxias y Reagan dijo, nos vamos a armar hasta los dientes. De tal manera que Rusia, o sea, Rusia, la Unión Soviética, tenga que armarse tanto, tanto, que destine tantos recursos al armamento que su población se cabree y venga una implosión. Y eso fue tal cual, o sea, uno de los vectores, el principal vector fue Reagan, el que hizo todo este armamentismo norteamericano en competencia con el ruso, la guerra de las galaxias le llamaba. ¿Para qué? Para que, y eso pasó, que al final colapsó la Unión Soviética. O sea, más bien colapsó el sistema comunista, porque la Unión Soviética no tenía por qué colapsar. Ahí jugaron mal el ajedrez, el que tenía, ¿cómo se llamaba este? Famoso. Yo leí su libro, me acuerdo cuando, en aquellos tiempos recién había salido el libro La Perestroika. Leí La Perestroika de Mikhail Gorbachev, que todos lo amábamos, pero lo que pasa es que él fue, bueno, es largo, es otro tema. Entonces, en esta incertidumbre existe un peligro de guerra nuclear, pero lo más probable es que no se dé la guerra nuclear. Lo más probable es que Irán está armado nuclearmente, por eso que está con fuerza. Tiene estos misiles hipersónicos que puede llevarlo con 2 cabezas, 3 cabezas nucleares y destruyen por completo Israel. Entonces, si ahora esos Arrow 1 y Arrow 2 eran parte del sistema que tienen ellos para atajar, del sistema que le llaman la cúpula de hierro, para atajar misiles, está dañado. Está dañado más del 50% de las posibilidades que tiene Israel de atajar misiles,
misiles normales, no hipersónicos. Por lo tanto, Irán tiene a Israel como si lo agarraran de los testículos y en cualquier momento puede apretar los testículos de Israel y moler los testículos de Israel. Los tiene así. ¿Por qué? Porque puede enviar estos hipersónicos y castigar todas las infraestructuras, todas las bases. Hasta el momento no ha habido una política de castigo a la población, pero si se les ocurre en algún momento, en una fase de escalada, los iraníes pueden castigar a la población civil severamente con estos misiles, que les digo yo, avanzan a una velocidad increíble, o sea, 500 millas en un cuarto de hora, una cuestión tremenda. Entonces, con esa tecnología, aquí quedó obsoleto la cúpula de hierro. Ucrania, ya, el Zelensky, con todas sus mansiones y todos los otros que tienen llenos de mansiones, porque han robado, se han llenado los bolsillos en su corrupción, Zelensky está sentenciado. Ese tipo lo van a buscar y lo van a eliminar. Si no es Rusia, hasta los yanquis pueden eliminarlo porque tiene mucha información. Y el pobre quizás hasta se va para el infierno. El pobre Zelensky. Me da pena que ojalá se convierta, pero ahí está, metido en eso. Está como el Führer en el búnker. Ese es el panorama mundial. Ese es el panorama mundial y como les digo, estuve escuchando, hoy día me di el trabajo, dije voy a hacer este video y voy a, y hay un montón de detalles. O sea, vi a un analista que estuvo hablando 2 horas 40, analizando una cosa, analizando la otra. Estupendo. Después me pasé a otro y me cabré. Ya dije, ya se acabó la cuestión. Me olvido. Eh, es lo que hay, ¿no? La situación que hay es esa. Después prendí la televisión ahora antes de hacer el video. Prendí la televisión para ver las noticias. Y en Chile la noticia es que un helicóptero aterrizó en un humedal, pero no, en el humedal no, en la playa, al lado del humedal, en Copquecura, donde hay un roquerío con unos leones marinos. Y que los leones marinos se asustaron porque el helicóptero pasó cerca y cosas así, que el humedal fue perjudicado. Yo creo que no perjudicó nada el helicóptero. Y después hablaban qué sé yo, del problema de Chadwick. Y esas son las noticias en Chile. Bien, ha sido suficiente. Bendiciones, no les voy a dar más porque como les digo, hay en YouTube, hay un montón de analistas interesantes para, para lo que está sucediendo y, y como les digo, todo depende de Estados Unidos, pero afortunadamente estamos en elecciones y no creo que este partido demócrata, socialista, musulmán, que es el partido de Biden, vayan a seguirle las de abajo, seguirle el cuento a Netanyahu. Difícil, porque eso. Entonces, Israel, el mismo Kissinger lo predijo. Dijo, Israel puede desaparecer y va a desaparecer. O sea, Israel es un estado que lleva 76 años y Cristo dijo, cuando la higuera reverdezca, sabed que no hay más de una generación antes del fin. Y la higuera reverdeció, la higuera en las escrituras es Israel, la higuera reverdeció el 14 de mayo de 1948 cuando se creó el Estado de Israel. Y después volvió en el 1967, tomaron Jerusalén. Entonces esta higuera está reverdeciendo, o Jesús se refería a la conversión del pueblo judío, a la conversión al cristianismo. Quizás pueden perder el territorio, salen derrotados y ahí viene la conversión, porque en la humildad uno puede comprender más las cosas. Al perder su territorio, al territorio santo, y que vuelva a manos del Islam, eso puede significar la conversión
de Israel. Y eso puede ser lo que dice Jesús, la reverdecer de la higuera. Puede ser cuando se creó el Estado de Israel, puede ser cuando Israel ocupó Jerusalén el año 1967, o puede ser algo futuro, que sea cuando Israel en 10 años más o menos, desaparezca del mapa como Estado, en 10 o 20 años más. Es cosa de que la población empiece a huir ante un bombardeo permanente, empieza a huir y quede despoblado ahí. Solamente van a quedar los más fanáticos que van a quedar luchando. Incluso ahora Rusia mandó a llamar a los de origen ruso, que son más de 1 millón. Hay 9 millones en Israel, hay 1 millón que huyeron de la Unión Soviética, que tenían antecedentes de ser de hebreos y fueron a habitar Israel, y son 1 millón, y los llama Rusia para que vuelvan. En fin, eso es. Bendiciones, viva Cristo Rey.